Bárbaro. Bueno, la cohesión de los grupos es un tema importante. La cohesión es el grado de compromiso, de sentimientos de pertenencia que tienen los miembros del grupo, qué tan unidos básicamente están. ¿Bien? ¿Por qué les parece que puede ser importante el grado de cohesión que tenga un grupo? Creo que hace a la fortaleza también como grupo y como para la realización de tareas, la comunicación. Básicamente ustedes tienen que pensarlo como que la cohesión es un potenciador, ¿sí? O un amplificador, si quieren pensarlo, si estuviéramos hablando de sonido. La cohesión, mientras más cohesión haya, más va a amplificar el comportamiento grupal. ¿Qué quiere decir esto? Sea bueno o malo. Si, no sé, tienen el grupo, su interés común es no trabajar, mientras más cohesionado esté, mayor nivel de autarquía y por lo tanto es más probable que no trabajen. Por el contrario, si un grupo es, no sé, creativo, mientras más cohesión, más creativo va a ser. ¿Está bien? Entonces, la cohesión o el grado de cohesión va a potenciar, va a amplificar cualquiera sea la conducta del grupo. ¿Ok? Con esto lo que estoy queriendo decir es que va a ser bueno que los grupos sean cohesionados en tanto y en cuanto estén orientados o alineados con los objetivos organizacionales. Si el grado de cohesión es alto y al contrario no están alineados, va a ser cada vez más difícil o más obstáculos van a haber para el logro de los objetivos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Ok, entonces esto es importante. La cohesión no es bueno por sí mismo. La cohesión lo que hace es amplificar, potenciar. Dependerá de cuál sea el comportamiento grupal predominante, si va a resultar positivo o negativo que tengan alto grado de cohesión. ¿Estamos? Bien. ¿Qué les parece? Pregunto. A mayor tamaño del grupo, o sea, la cantidad de integrantes, mientras más integrantes tenga el grupo, ¿es más cohesionado o menos cohesionado? ¿O puede tender a mayor cohesión o menor cohesión? Es más difícil la Es cohesión a más grupos más difícil, a menor. grandes. Exactamente. Entonces, a mayor tamaño de los grupos, normalmente la cohesión es más difícil. Obviamente, si en grupos grandes se logran cohesiones, se potencia aún más. ¿Está bien? Pero en principio, el tamaño incide inversamente al nivel de cohesión que tiene probabilidad de alcanzar el grupo. Todos estos factores que están expresados ahí porque son factores que ustedes como administradores pueden definir. Yo el tamaño de la cantidad de personas que trabajan en un área la define el administrador, ¿ok? Sí. Ya sea poniendo más personas o menos personas en un área o en la misma definición del área. Cuando hablábamos el martes con Paola de las 5 áreas o 4 áreas, no me acuerdo, que tenía en su oficina, esa división en áreas es una decisión del administrador. Bueno, está indirectamente definiendo el tamaño también al definir tanta división o tantos sectores. Yo podría, esas 20 personas, en vez de dividirlas en 5 áreas, podría dividirlo en 2, nada más. Con lo cual, necesariamente estoy llevando o estoy incrementando el nivel, la cantidad de miembros de cada uno de los grupos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, es una manera más que tengo de incidir, es una base estructural en las fases de conformación, la defino yo, ¿ok?
Ok. Los restantes factores son de igual manera. A mayor homogeneidad, ¿les parece que va a haber mayor o menor cohesión? Mayor. Mayor. ¿Todos están de acuerdo? Sí, me parece que sí. En general, ustedes tienen razón, a mayor homogeneidad, mayor cohesión. Hay algunas excepciones y es cuando el grupo del que estemos hablando tiene como objetivos de realización, requiere necesariamente diferencia entre sus miembros. ¿Qué quiero decir esto? Supónganse que yo tuviera un grupo de trabajo en una empresa de publicidad, donde hay que hacer campañas publicitarias. Yo ahí lo que necesito es heterogeneidad para la generación de ideas y para la creatividad que puedan poner en las campañas, ¿ok? Entonces Sí. es muy probable que se sientan cohesionados en función del éxito que tengan como grupo. Y en ese caso, la condición necesaria del grupo es la heterogeneidad. ¿Bien? Si fueran todos muy parecidos, las producciones serían pobres, no creativas, y por lo tanto no tendrían mucho éxito y por lo tanto no se sentirían muy bien. ¿Ok? Ujú. Pero es una excepción. En general, como ustedes dijeron, a mayor homogeneidad, mayor cohesión. Otra vez, ustedes definen quiénes van en un área o en otro, con lo cual, indirectamente, si han analizado los perfiles de cada una de las personas, están decidiendo si están armando grupos homogéneos o heterogéneos. ¿Está bien? Sí. A mayor comunicación, mayor cohesión, Sí, también. Sí. Sí, sí. en principio sí. Otra vez, en principio sí. Pero fíjense, si yo tengo la fase de conformación de grupos del proceso autogenerador, o sea, la primera etapa donde hay conflictos, ¿está bien? A mayor comunicación, mayor nivel de conflicto, ¿está Sí. bien? Bien. Es una excepción y no es la regla. Pero en ese momento, a lo mejor tengo que cuidar, ¿sí?, de que no sea un estado asambleario en el grupo para no potenciar los conflictos. ¿Ok? Ujú. A mayor aislamiento que tenga un grupo respecto de su exterior, ¿mayor cohesión o menor cohesión? Mayor también. Mayor, menor. Mientras más aislados estemos, más nos cohesionamos, Más. más nos Sí, juntamos. sí. Ok. Si a mayor cantidad de presiones externas, otro sector, otro área, otra organización, otra empresa, ¿mayor cohesión o menor? También mayor. También porque nos juntamos todos para defender. Claro. Para defender. Perfecto. A Y mayor... Daniel, en el aislamiento, sí, ¿Cómo? en el aislamiento no es el aislamiento de un compañero con el otro, que yo lo entendía así, es el aislamiento del grupo respecto Claro. Exactamente. del resto. Ah, sí, pues si no me parecía al revés, está bien. Si estuviéramos en el caso que vos planteas, Cristian, lo que tendríamos son bases estructurales que no permiten la interacción. Claro, eso es Entonces no se formaría el grupo. ¿Está bien? Bien. sí. A ver qué me dicen respecto del éxito. ¿Mayor o menor? No, mayor. Sí, ¿Todos de acuerdo? sí. En general, quizá también, ¿no? El éxito lo que tiene es en realidad, es un punto de inflexión. Cuando comienzan los éxitos, se va generando, primero que ya se venía generando un buen grado de cohesión, por eso se alcanzan los éxitos. Cuando hablamos de éxito, hablamos de éxitos grupales, ¿eh? Si son individuales, no estamos hablando de esto, ¿ok? El problema con el éxito es que llega normalmente un punto de inflexión donde los egos individuales y los éxitos individuales, o mejor dicho, las personas que forman parte del grupo empiezan a creer o empiezan a entender que los éxitos se devienen por uno o dos, o por el esfuerzo de uno o dos más que de los otros. Y llega un punto donde normalmente se rompe el grupo. ¿Está bien?
el ejemplo lo pueden ver, no sé, equipos deportivos. Crecen, 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 y llega un punto donde empiezan a haber problemas entre los miembros, a ver quién es el que hizo los más goles, o si es más importante el que hace goles o el que ataja, etcétera, etcétera. ¿Bien? No sé, yo siempre pongo de ejemplo las bandas de rock. Normalmente el vocalista es el que más sobresale en el grupo, porque es el que más está en contacto con el medio, es el más reconocido normalmente. ¿Cuántos grupos de rock vivieron o duraron muchísimos años? Los Rolling Stones se me ocurren. Muchos, bueno, no sé. No, No, muchos dale, no. dame los nombres. No, No, muchos no. Bee Gees, que eran todos hermanos. Y para de contar. mm, Los demás tienen como un periodo y después terminan, o el cantante se separa y es solista, o se pelean alguien del grupo. ¿Está bien? está bien. Entonces, el éxito cohesiona, el éxito grupal, pero normalmente tiene que haber como movilidad, un poco de movilidad para renovar, porque si no tiende a llegar a un punto de inflexión en el cual empieza a caer. Bien. Normalmente sucede eso con el éxito. Hay excepciones, como todo, por ejemplo los que pusimos, pero en general eso pasa con el éxito. La competencia interna, mayor cohesión o menor cohesión. Menor. Y ese es difícil porque depende de qué tipo de competencia, ¿no? Por ahí una competencia puede ser sana. Exactamente. Bueno. En general, la competencia es una relación indirecta, respecto del, indirecta no, perdón, inversa respecto de la cohesión grupal. Hay algunos grupos que normalmente llegan a una instancia muy importante y logran que la competencia interna los mejore a todos y potencia al grupo, ¿ok? Pero también son excepciones. ¿Está? Ujú. Eso es lo que sucede. Normalmente va en desmedro. Estos son algunos factores, hay más obviamente, pero lo importante es que ustedes identifiquen las situaciones y puedan determinar si están aportando a la cohesión grupal, en definitiva, si están aportando a amplificar los comportamientos siempre y cuando, obviamente, sean deseables y estén orientados o alineados con los objetivos organizacionales y de las personas que lo conforman. ¿Ok? Bien. Fíjense, ahí tienen un dibujito nada más, lo que hemos charlado todo el tiempo respecto de que si el grupo está alineado o no, respecto de los objetivos, metas, estructura, sistemas de comunicación organizacional, etcétera, etcétera. Obviamente, nuestro trabajo como administradores debe ser tratar de que ambas cosas vayan alineadas, vayan en la misma línea. ¿Está bien? Bueno, seguimos. Normalmente se usa mucho la palabra trabajar en equipo como algo positivo, ¿no? Lo primero que tenemos que distinguir es que técnicamente se llama grupos, no se llama equipos. Se usa la palabra equipos para cuando ese grupo de trabajo es muy bueno, ¿sí? La gran mayoría de los grupos de trabajo o los grupos de gente trabajando son grupos, no llegan a equipos. Y se definen como equipos cuando han logrado llegar en las fases de conformación del grupo a la última. ¿Cuál era la última? Competencias ¿Perdón? internas. ¿No te escuché? Competencias internas. No. Esa era estructura interna la que me querés decir, Ah, está bien. pero es la siguiente fase. ¿Cuál era? La optimización de las metas. Eso, suboptimización. Suboptimizan los miembros sus Optimización, metas perdón. personales a las organizacionales, perdón, a las grupales, ¿ok? A las grupales. Entonces, primera condición, para que lo podamos definir como equipo, el grupo tiene que estar muy maduro y haber llegado
a ese nivel, a esa fase. ¿Ok? Si se logran esas cosas, normalmente lo que tienen ahí son las características que uno desde afuera, ¿sí?, como observador, si presta atención puede darse cuenta si están frente a un equipo o si están en otra fase de conformación del grupo. ¿Ok? Bien. Objetivos claros, específicos, compartidos y con fuerte compromiso en su cumplimiento. Yo lo leo y ustedes me dicen si en algo quieren que me detenga para hablar. ¿Está bien? Buen clima de trabajo, gran confianza, cooperación, respeto y comunicación. Gran participación y contribución de acuerdo a las capacidades de cada uno de los individuos. Gran capacidad de aprendizaje individual y grupal, liderazgo fuerte y plenamente aceptado, estructura organizativa con una adecuada y coordinada asignación de responsabilidades y tareas, adecuados planes de desarrollo de los recursos humanos, claridad y conocimiento de los distintos procesos y tareas y autoevaluación del grupo. Creo que se entiende. ¿Está bien? Sí. Esto está enunciado ahí, hay otras características que uno puede observar, pero es para que ustedes tengan, para que puedan diagnosticar o evaluar frente a qué grupo están. ¿Sí? Si han llegado o no a poder considerarlo un equipo. ¿Estamos? Sí. Bien. Janina, la siguiente, por favor. Esta filmina es muy importante porque en toda la bibliografía y en lo que se usa habitualmente en general se tiende a definir como que es un objetivo en sí mismo y es deseable y muy bueno trabajar en equipo o en grupos. ¿Está bien? En toda la bibliografía van a encontrar lo mismo. Bueno, la verdad es que no es así. Grupo tiene cosas buenas como las que hemos venido mencionando, pero tiene cosas que no son tan buenas en general. ¿Bien? Ahí lo que tienen son algunas de las cosas negativas que tiene el trabajo en grupos. ¿Está bien? Primer punto, lentitud y costo. ¿Es lo mismo armar una reunión para tratar cualquier tema entre 3 personas que entre 15? Y no. ¿Cuánto tiempo le tengo que dedicar a una y cuánto tiempo le tengo que dedicar a otra? Sí, es diferente, la confirmación, ¿no? Sí. Exactamente. El espacio. Perfecto. Trabajar en grupo implica mayor lentitud de trabajo. Siempre. ¿Por qué? Pregunto. Porque hay más opiniones Claro, Porque hay más interacción. puntos de vista. y mayor interacciones ¿sí? Y cuesta más tomar una decisión, ¿sí? Exactamente. ¿Tá? Entonces sepan que cualquier tarea o grupo de tareas que ustedes decidan hacerlas para trabajar en grupo va a llevar más tiempo que los trabajos individuales. No tiene vuelta. ¿Bien? Y obviamente algunos costos asociados, el más elemental es el mismo tiempo, porque como yo estoy pagando el tiempo de las personas y les lleva más tiempo hacer una cosa, en definitiva a mí me sale más costosa la misma tarea. Y además, como dijo Cristian, a mayor cantidad también requiero mayor infraestructura, espacio, un montón de condiciones que agravan o agrandan los costos de ese trabajo. ¿Ok? Eso es siempre. Entonces, trabajar en grupo está muy bueno por unas cosas, pero esto ya lo tienen que tener en cuenta. Siempre que ustedes definan trabajo en grupo o que traten de propiciar el trabajo en grupo, va a ser más lento y va a ser más costoso. ¿Estamos? El segundo, efecto nivelador. ¿Quién lo lee? Y a ver qué entiende, qué piensa al respecto. Es una tendencia de un grupo a someter, debe ser, ¿no? A someter el pensamiento individual a la calidad promedio del pensamiento colectivo o pensamiento de grupo. Uh-huh. A ver, ¿qué se te ocurre que es o qué significa?
Y cuando llegamos a ese punto donde, no sé cómo expresarlo, está tan cohesionado el grupo que independientemente de lo que pueda pasar, del efecto que pueda tener la decisión que tengan que tomar, pesa más el grupo que el efecto que pueda tener esa decisión. No sé si me explico. A ver, el Es lo efecto que yo nivelador entiendo. es, cuando hay un grupo, siempre va a tratar de nivelar al punto medio. ¿Qué significa? Aquellos que, supónganse, saben menos, va a tratar de ayudar para que crezcan y sepan un poco más. Aquellos que se demoran más tiempo van a tratar de ayudarlos para que no se demoren tanto. Pero así como ayuda a los de menor nivel, en cualquier cosa, tiempo, calidad, lo que sea, también a los grupos no les gusta que sobresalgan los individuos. Entonces tienden a que los que sobresalen, a retarlos y a bajarlos. ¿Está bien? Ejemplo típico. Nunca les pasó que en el trabajo decían, che, estás trabajando demasiado. Sí. Estás haciendo las cosas muy rápido. Después nos van a pedir a todos que hagamos las cosas igual de rápido que vos. ¿Está bien? Sí. ¿Les pasó? Sí, sí, sí. Bueno, este es el grupo, el efecto nivelador. Todos los grupos, así como van a tender a ayudar a los más que están más rezagados, y va a tender a frenar un poco a los primeros, en cualquier aspecto. ¿Ok? Sí. Siempre va a suceder. ¿Está bien? ¿Sigo? Sí, sí. Polarización. Los grupos, y acá tiene que ver lo que recién, ¿quién estaba hablando? ¿Sandra o Alejandra? No, Alejandra. Alejandra. Un poco lo que decías recién vos es la polarización. El grupo tiende a que se tomen las decisiones, se comporte, se quiera o no se quiera, en función de las ideas predominantes del grupo. No le gusta que la gente ande muy por afuera de la visión grupal. Entonces, tiende a que se acerquen más a los blancos o negros. Los grados tienden a polarizarse, esto es lo que quiero decir. O están todos a favor o están todos en contra. Normalmente cuando somos individuos, o sea, no estamos fuertemente influenciados por los grupos, es más probable que nos movamos en términos de grados, más lejos de los extremos. ¿Sí? Trabajar o no trabajar, hacer mucho esfuerzo o no hacerlo, llegar temprano o no llegar temprano. ¿Sí? Cuando el grupo está muy cohesionado, se tiende a polarizar muy fuertemente. Para bien o para mal, ¿ok? Sí. Entonces esto puede ser muy malo, ¿sí? Porque supónganse que yo digo, vamos a cambiar el sistema informático. En un grupo cohesionado, 2 o 3 personas fuertemente opinan que no, porque van a tener que aprender cosas nuevas, todo el grupo va a opinar que no. No voy a tener grados, o algunos que están dudando y adeptos, y aunque duden, se van a plegar a la decisión del grupo. La mayoría. ¿Está bien? Eso significa el efecto polarizador de los grupos. Intensificación del compromiso. Esto tiene que ver con que cuando el grupo decide hacer algo, y el grupo es muy cohesionado y fuerte, el mismo grupo empieza a mirar si se logró, si todos los miembros están comprometidos con lo que sea. Esto implica que yo, para pertenecer, tengo que mostrar mi compromiso. Y si todos hacemos lo mismo, voy a lograr grados de intensidad en el compromiso, cualquiera que sea, mayor que la suma de los individuos. ¿Está bien? ¿Sí? Perdón, otra vez puede ser. Que cuando el grupo está cohesionado o a mayor cohesión grupal,
el Sí. compromiso se intensifica, o todo grupo se intensifica. Supónganse que decimos lo mismo que dije recién, el mismo ejemplo, vamos a cambiar el sistema informático. El grupo no existe, supónganse, no, recién está con suerte en el proceso autogenerador, no se ha conformado todavía como grupo. El compromiso por el cambio de sistema, pues yo voy a tener, si yo pudiera ponerle números a compromiso, por decir algo, de 1 a 10, y tengo 10 personas, bueno, algunos estarán comprometidos en el 8, otros estarán comprometidos un 5, otros un 4, 2, lo que ustedes quieran, ¿bien? Si yo sumara los compromisos, el grado de compromiso, me da un número. Dije 10 personas, del 0 al 10, supónganse que llegué a un 60% de compromiso, ¿sí? Sumando todo, ¿ok? Sí. Cuando el grupo está bien formado y fuerte, polarización mediante, lo que se hace es que si el grupo entiende como grupo, no como persona, sino como entidad aparte, de que vamos a obstaculizar el cambio de sistema, el compromiso con esa meta que es obstaculizar va a crecer rápidamente hasta el 80-90%. ¿Sí? Está bien. Porque como me tengo que polarizar para seguir al grupo, se intensifica. Unos a otros nos damos fuerza. Es cuando en un grupo nos arengamos, ¿vieron los, no sé, los rugby, ¿vieron los All Blacks de rugby? Sí. Sí. El haka, ese baile que hacen. Sí, Bueno, ahí se están intensificando, están potenciándose unos a otros. ¿Ok? Se dan fuerzas. Entonces salen todos con más ganas. Eso es la intensificación del compromiso. que no siempre es una debilidad del grupo, entonces, tampoco. No, te lo estoy marcando como debilidad en tanto y en cuanto, porque ahí está alineado con el resultado que estamos buscando. Claro, El problema es que esa intensificación puede ser negativa. sí, Entonces, está planteando debilidad en ese aspecto. Si yo lograra que está alineado, me viene bárbaro. Pero si no, y es poco probable que siempre yo consiga alineación, es un tema que tengo que tener en cuenta. ¿Está bien? sí. Sí. Y el último, responsabilidad dividida, lo conocemos esto habitualmente, ahí está un poco más dicho de distintas maneras, pero cuando todos son los responsables de algo, ¿quién es responsable? ¿Mm? ¿Cómo? Díganme. Si yo tengo un grupo de 10 personas, y les digo, tenemos que lograr, no sé, un nivel de ventas X, o en el caso de Cristian, un nivel de recaudación tal, o en el caso de Paola, que el tiempo medio de la tramitación de los juicios sea tanto. ¿Bien? Después no sucede. ¿Quién es el responsable? Ah, no lo encontrás. No lo encontrás. Eso significa la responsabilidad dividida. Cuando hay grupo, no tengo la alternativa de que alguien sea el responsable. Después empezamos a mirarnos uno a otro a ver quién es el culpable de que no se lograron las cosas. ¿Está bien? Claro. Se diluye esa responsabilidad, no se puede asignar claramente. Es otro de los problemas de los grupos. ¿Está bien? Ujú. ¿Alguna pregunta de esto? Esto lo que quiere decir es que cuidado que no siempre trabajar en grupo y en todas las tareas y en todas las situaciones es lo ideal o lo aconsejable. ¿Está bien? Sí. Sí, Bueno, ahí como idea fuerza es lo que hemos estado hablando. Hay un muy gran resumen de lo que hemos estado charlando hasta ahora. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Alguna aclaración, comentario? no. Bueno,
Bárbaro, entonces los dejo con las chicas para empezar con los prácticos, con el práctico. Bueno. Gracias. Bueno, si les parece, ¿se escucha ahí primero? Sí. Bárbaro. Sí. Nos están quedando 4 minutos para el primer corte, así que si les parece, como siempre, tratamos de hacer como una introducción para que en ese cortecito que tenemos, de 10 minutos hasta las 18:45, que es la próxima reunión, puedan un poco ponerse en tema de la propuesta que les queremos hacer, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, la idea es, si me aguardan, voy a intentar abrir, voy a tratar de cambiar de donde estoy para mostrarles el trabajo práctico. ¿Lo pudieron ver? ¿Alguien entró al aula? Sí, sí. Bárbaro, genial. Un poco la idea de ese trabajo práctico, ahora voy a tratar de abrirlo. Un poco la idea del trabajo práctico, les decía, la idea es que queríamos hacer como dos ejercitaciones en los encuentros que tenemos previsto hoy. La primera idea era un poco tratar de reflexionar sobre una idea fuerza importante de esta unidad, que es... Perdón, Sí, perdón, Pame. Yani, Sí. ¿querés que le ponga el trabajo? Ahí lo logré, me parece. A ver, si... Sí. Espérenme un segundín. Gracias, Pame. ¿Ahí se ve? No, por favor. Sí, No, ahí se ve. ahora sí. Ahora sí. Ok. Les decía que un poco la idea de este primer ejercicio que queremos hacer con ustedes, reflexivo, era pararnos en una de las ideas fuerza de esta unidad. ¿Se acuerdan que al principio, después de que definíamos que era un grupo, los distintos tipos, tratamos de analizar las 4 fases del proceso de desarrollo? ¿Se acuerdan? Fases estructurales, proceso autogenerador, estructura interna y la de su optimización de metas, la última etapa. La idea de este ejercicio es que tratemos de reflexionar sobre la primera etapa, ¿sí? La de bases estructurales. ¿Alguien que como salga pueda recordar qué era esa etapa? ¿Qué se hacía en esa etapa? La de formación. Bases estructurales. A ver, ¿qué hacíamos o qué son las bases estructurales? La etapa Sentar de las formación. bases para iniciar. Exacto, sí, definir como las bases, ¿sí? Es decir, los mecanismos a través de los cuales estaríamos propiciando la generación del grupo, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Decíamos que era importante porque justamente es la medida que está a la mano del administrador, en definitiva de ustedes, si van a decidir propiciar un grupo, justamente pautar y establecer aquellos mecanismos que propicien que efectivamente se logre ese grupo, ¿sí? Bueno, entonces les decíamos, si nos ubicamos más o menos ahí, la idea de este ejercicio era reflexionar sobre ese punto, sobre bases estructurales. Y un poco tratando de usar a sus ámbitos organizacionales de trabajo actual y la situación particular de la pandemia, un poco el objetivo de este práctico era reflexionar sobre eso, ¿sí? Partimos del supuesto que seguramente muchos, si no la mayoría de los ambientes laborales van a tener que modificarse, algunos más, otros menos, pero creemos que todos al fin. Van a tener que modificarse, decía, en función de cómo veníamos trabajando y cómo vamos a tener que empezar a trabajar producto de la pandemia. Y en ese sentido, les decía entonces que la idea es que cada uno en este cortecito se ubique en su ámbito laboral actual y traten de hacer algún ejercicio reflexivo, que ahora lo vamos a compartir, sobre cuáles son las bases estructurales que hoy existen y que propician la conformación de grupos, ¿sí? Que reflexionemos si se verán afectadas o no por la pandemia y cómo. Del mismo modo, ver si hay bases estructurales que desalientan la conformación del grupo. Y finalmente, que tratemos de discutir si a regreso de la pandemia, esas bases estructurales van a requerir modificarse. ¿Se entendió más o menos un poco las consignas? Sí, sí. Genial. Nos vemos entonces en 5 minutos. Gracias. Bueno. Sí, ahí se ve. Genial. Bueno, seguimos entonces. Decíamos que, a ver, algún voluntario, arrancamos con quien quiera.
que pueda tratar de hacer esa reflexión y a ver si lo podemos seguir y discutir sobre su trabajo y sobre si en su situación laboral hoy pueden identificar bases estructurales que a criterio de ustedes están promoviendo que se conformen grupos. Primero, tratemos de ver si podemos hacer ese ejercicio de identificación. ¿Algún voluntario de algún organismo? ¿No hay voluntarios? Sí, yo. ¿Alejandra o Sandra? Alejandra. Alejandra, dale. En la municipalidad, ¿cierto? Sí. De la municipalidad, sí, de contaduría. Vamos. Bueno, nosotros ahora, como consecuencia de esto de la pandemia, estamos trabajando, pero en un primer momento, cuando recién empezó el tema de la cuarentena, tenían que ir solamente, podían ir, era obligatorio para, de sus programas para arriba. Ajá. Con lo cual, esa normativa, ¿sí? Porque sacaron una resolución para, bueno, organizar todo el tema del personal y demás. Eso hizo que nosotras, muchas de las que trabajamos ahí, todas mujeres, tuvimos que hacernos cargo de tareas que hacían otras personas. Entonces, bueno, nos llevó a algunas a tener que aprender determinados circuitos administrativos, a manejar el sistema, bueno, la comunicación entre determinadas personas, tuvieron que venir de otras áreas para ayudarnos, bueno, cambió la forma de trabajo como consecuencia de esa normativa que nos llevó a tener que trabajar de así. No sé Bien. si... A ver si te podemos sería. seguir con el ejemplo, Alejandra. Vos lo que estás planteando es que esa normativa, por una cuestión sanitaria, hizo que se separaran en menos personas habilitadas para ir en determinados días, Claro. y que esas personas tuvieron que aprender tal vez otros procesos administrativos que no manejaban, porque se tuvieron que hacer cargo de eso. Bien. En ese sentido, a tu criterio, esa forma de reorganizar el trabajo que hizo que no pudieran ir todos ordinariamente como iban todos juntos, ¿es una base estructural que desalienta o que propicia la conformación de grupo? Para vos eso sería... que propició armar, de otros grupos que no estaban conformados, conocer conocerse con otras personas que estaban trabajando en otras áreas y que, bueno, tuvimos que unirnos, que juntarnos para poder sacar el trabajo, básicamente. Bien, con lo cual esa nueva metodología de trabajo obligó, si se quiere, como vos decís, a que se organicen y se creen nuevos grupos. Nuevos grupos, exactamente. Sí. Bien. Sí. ¿Siguieron todos el ejemplo de Alejandra? ¿Coinciden con lo que ella está planteando? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Y en eso respecto de algo que, como vos decís, que propicia, o está propiciando que se genere un nuevo grupo, porque tuvieron que interactuar personas que antes no interactuaban, y tuvieron que compartir procesos que antes no compartían. No obstante eso, ¿encontrás otras bases estructurales que desalienten, es decir, que fueran por el contrario? Y por ahí al resto del personal, porque hoy la situación es diferente. Hoy el personal que no está en nivel jerárquico volvió a trabajar, pero en días y horario, el horario sigue siendo el mismo, en días determinados. Entonces por ahí, por el tema de los espacios, de que hay que mantener las distancias, que no hay que también el espacio físico que nosotros ocupamos en la municipalidad, que no permite que podamos ir todos como antes. Entonces, bueno, eso
también en algunos casos desalentó grupos que ya estaban conformados, Bien. y que por ahí nos piden, tenemos un caso que son 2 hermanos, y en un momento me pidieron, podemos ir juntos porque ella es una mujer, él es varón, y necesitaban venir juntos por el tema de la movilidad, que cada vez ahora está más oscuro. Bueno, ese es un caso. Y bueno, Bien, qué sé yo lo veo así, ¿no? Veo que por ahí ahora están como más separados. Bien, con lo cual ahí claramente estás identificando otra base estructural dada por cómo se reorganizó en los días de trabajo, que hizo que gente que estaba habituada a trabajar grupalmente se separara, ¿sí? Y en definitiva ahora esas personas, por esta condición de la jornada de trabajo, no están pudiendo promover o compartir el ámbito laboral grupal. Entonces, fíjate que hablaste de bases estructurales por la positiva o por la negativa, vinculadas con la jornada de trabajo, los días en este caso, o con la tarea, ¿sí? Porque en el caso positivo que planteaste al principio, estuviste planteando que se reorganizaron ciertas tareas que hicieron que, en función de tener que hacer la tarea de manera conjunta, por conocer, aprender y hacer procesos administrativos nuevos, hicieron que se generara un nuevo grupo también. ¿Es así? ¿Te seguimos? Sí, es bien. así. ¿Alguien que quiera dar otro...? Sí. No, perdón, quería aclarar hacer notar una cosita que decía Alejandra, que decía que se modificaron los días, pero no los horarios, o sea, esto podría haber sido más complejo todavía, ¿sí? Si fuesen días y horarios distintos. Entonces ahí también tenemos claramente otra base estructural, que es decisión del administrador. Sí. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo que podamos analizar de otro ámbito laboral que nos ayude a encontrar otras bases estructurales? ¿Otro voluntario? Sandra. O Cristian. Vamos, Sandra, y después Cristian. Cualquiera de los dos. Bueno, Sandra, primero. dale. Bueno, yo más o menos le cuento en mi lugar de trabajo. En mi oficina somos 2 y tuvimos que separar el grupo de 2 que tenemos, que es pequeño, pero igual lo tuvimos que separar por el tema de los distanciamientos. Entonces, repartimos también, reorganizamos y repartimos el trabajo para no estar los 2 al mismo tiempo. Entonces, nos distribuimos un día cada uno y redujimos el horario también de atención, porque trabajamos con personas, atención al público y atención a nuestros compañeros de trabajo al mismo tiempo. Y en sí, en el hospital en particular, también en todos los sectores, se formaron nuevos grupos teniendo en cuenta esta modalidad de reducir los grupos de personas en los espacios de trabajo, ¿verdad? Entonces eso también se modificó. Bien, bien, Sandra, y antes de todo esto, ¿vos podés reconocer en tu ambiente de trabajo bases estructurales que estuvieran promoviendo que se conforme el grupo? Sí, o sea, trabajamos en el mismo horario, somos 2 personas, trabajamos en el mismo horario, organizamos las tareas de manera de que los 2 estemos... los 2 en todo, digamos. Claro, de las cosas que se van haciendo. Es muy dinámico nuestro trabajo, entonces por ahí uno tiene que salir a hacer una cuestión y el otro hace otra, pero es todo muy charlable, muy comunicable para que los 2 estemos sabiendo qué es lo que pasa dentro de la oficina, ¿verdad? Y siguiendo los casos los 2 desde cierto punto, como para no perder de vista lo que se va haciendo y sobre lo que hay que ir reforzando. Con lo cual, bueno, en tu caso... Sí, adelante. En esta situación no lo podemos hacer de la misma manera, porque se redujo mucho el trabajo, porque nos dedicamos a derivaciones, a turnos, un montón de cosas que directamente se paralizó. ¿Sí? Eso no se está haciendo, solo se hace en urgencia.
Ujú. Entonces tuvimos que readaptar las formas y readaptarnos nosotros también, diseñando cómo lo íbamos a hacer, en qué momento, bajo qué directivas, de la dirección primero y después de provincia. Entonces nos fuimos readaptando y reorganizando. Sandra, y si vos no fueras uno de esos dos miembros de ese pequeño grupo, ¿no? Y Sí. fueras la responsable de ese pequeño grupo, y sabiendo que, digamos, cuando esto pase, igual ustedes no van a volver a poder trabajar juntas digo físicamente, ¿no? O juntos, Sí. no sé quién es la otra persona, pero digo, suponete que eso no vuelva a ocurrir por mucho tiempo, por un año más. ¿Qué harías vos Sí. como administradora, es decir, como responsable de este pequeño grupo de personas, para tratar de generar una base estructural que promueva el grupo más allá de que físicamente no puedan estar nuevamente juntos? Y lo que estamos poniendo en práctica actualmente, que es una comunicación más fluida, ya sea telefónicamente y dejándonos cartelitos en los procesos que vamos realizando o en las tareas, lo que queda pendiente, lo que falta por hacer, nos vamos comunicando por distintos medios, lo que ya se hizo y lo que faltaría. Eso es una de las cosas que hemos puesto en práctica. Bien, o sea que una Como nueva para base estructural sería reforzar esa comunicación, ya sea claro, por reforzar WhatsApp la comunicación. o por Exacto, cuaderno de novedades, porque no se van a ver, entonces cuando uno entra claro, a la oficina va a ver las novedades que el otro le dejó, con exacto. una bitácora como para reforzar la comunicación como base estructural, Sí, dado que no se sí, van a ver. sí, sí, sí. Y por ejemplo, con respecto a la documentación que debemos manejar con distintas áreas, como con compras, suponete, o con dirección, hemos implementado cajas donde la dejamos de un día para el otro y a su vez nuestros compañeros nos la devuelven al otro día. Entonces también desde ese punto de vista, también con la documentación lo hemos hecho de otras formas. Sí, está bien. Y otros pasos, sí, otros claro, mecanismos. otros mecanismos de trabajo, en este caso para Sí, coordinar hasta con otros grupos dentro de la organización. sí, sí, exactamente. Muy bien, bárbaro. Bueno, eso también sería entonces una base estructural, ¿sí? Si se quiere, Sí, que tuvieron que claro, reconfigurar, si se quiere. exacto. Sí, sí, Ok, sí. bien, gracias, Sandra. Cristian. Gracias. Sí, bueno, el caso nuestro es bastante complejo porque fuimos uno de los organismos públicos que primero empezó a trabajar, porque en el área de rentas, por un decreto, una decisión administrativa nacional, se autorizó a abrir mucho antes. Entonces tuvimos que improvisar, por decirlo de alguna forma, protocolos que algunos que no existían y bueno, adaptarnos a los que eran de público conocimiento, como el distanciamiento. Tuvo que colocar barreras entre el público y el empleado que atiende. Se eliminó el acceso adentro de las oficinas, que antes era más fluido. Y después cuando fue también un poquito como en el caso de Alejandra, gradualmente a incorporarse más personal. Primero los responsables, después los empleados con alguna responsabilidad adicional como inspectores, luego el empleado en planta permanente y ahora, hasta hace poco, hasta los contratados. Eso generó nuevamente una reestructuración y coordinación de tareas porque no entrábamos todos en el mismo lugar como antes. Tuvimos que generar ahora dos grupos que van en días alternados para realizar todas las tareas que hacía todo el grupo en general. Entonces, sí, tuvimos bastante organización estructural, organización de trabajos, aprender nuevas tareas, nuevos roles. Fue, sí, bastante traumante, pero ahí vamos. A ver, Cristian, tomemos tu ejemplo, que bueno, justo estás en un área que tiene mucha gente, no sé cuántos, pero a ver si nos puedes decir más o menos cuántas Sí, somos personas. 38 personas Ok, trabajando en dos direcciones, la de fiscalización y control bien. y la de
Bien, a ver, Está bueno. pero vayamos analizando por parte tu ejemplo, que es rico. La primera pregunta que nos planteábamos era, primero, olvídate otra vez de la pandemia, te vuelvo a preguntar eso a vos también, y preguntarte, en tu trabajo, ¿existían bases estructurales a tu criterio que estaban promoviendo que se conformen grupos? Y de ser así, ¿cuál podés identificar? Sí. A ver. Había algunas que desaparecieron, como los horarios de una cocina con un horario para que los grupos puedan relajarse, pasar un Descanso. rato juntos ameno, descanso. Las divisiones de los escritorios no eran tan rigurosas, estábamos más bien cerca un empleado del otro. Si bien había paneles divisores, eran bajos. Eso propiciaría quizá la interacción. Bien, estás planteando como base estructural, bueno, el espacio del refrigerio, que era un espacio común, donde además seguramente se compartía el mate, con lo cual lo planteas eso como una base Claro, estructural, por ejemplo. Y la cuestión del layout o la disposición física del mobiliario, que era más cercana y obviamente ahora ya no. claro. Bien, ¿alguna otra base estructural que a tu criterio promovía la conformación de los grupos? Sí, yo no sé si estructural se llama por ahí a conformaciones o definiciones del grupo, como festejar cumpleaños, organizar eventos del área nuestra únicamente, reuniones mensuales y de ver cómo estamos, hacia dónde queremos llegar. Bien, sí, claramente. Sí, claramente lo que estás planteando desde tener reuniones sistemáticas de trabajo para ver lo que vos decías, cuáles son los objetivos que se están planteando, cómo planificar las actividades. Puede ser una política de recursos humanos que en definitiva esté promoviendo la conformación del grupo. Y todo lo que tiene que ver con promover las actividades sociales, si se quiere, propias del grupo, como festejar un cumpleaños o hacer alguna actividad extra laboral conjunta, también desde ya. No sé, decidir que van a jugar un partido de fútbol o alguna otra cuestión, sí, también son bases estructurales. Claro. Sí, de acuerdo. Muy bien. Bueno, y creo que un poco anticipaste un poquito la tercera pregunta cuando preguntábamos cuál de esas bases estructurales se estarían reconfigurando frente a ahora sí, haber tenido que volver en este contexto tan particular. Sí, y hay cosas nuevas, por ahí me A ver, olvidé de dale. algunas, porque bueno, cosas, pero por ejemplo, la asignación de turnos es algo que no se usaba y hoy llegó quizá para quedarse, porque hay gente que le encontró la oportunidad de sacar un turno y no perder tiempo en la municipalidad. Antes era llegar y esperar que te atiendan y a veces podía ser una hora ahí adentro. Lo de los turnos creemos que llegó para quedarse. Si bien no tiene que ver por ahí quizá con el grupo puntualmente, con propiciar una conformación de grupo, sí es una actividad que el grupo entendió como importante y tenemos asistencia por 0800, en WhatsApp, por mail, y esa tarea que antes no existía seguramente va a tener que seguir. Después, otra cosa que sí seguramente tendrá que quedar es un poquito el distanciamiento por bastante tiempo y la conformación de grupos de trabajo de acuerdo a los días. Creo que eso también va a quedar por un tiempo por lo menos. Eso seguramente, como lo comentaba Alejandra, también en tu caso hizo que se reconfiguren en realidad nuevos grupos, ¿no? Porque al dividir a esas 38 personas en dos grupos distintos, que se alternan en los días de trabajo, se está generando, sin quererlo, digamos, porque no quedó otra, un nuevo grupo, ¿verdad? Claro, sí, el grupo de los colorados y los azules, le decimos nosotros, ¿Ah, así sí? hasta nos hacemos llamar. Sí, Está sí, bien. sí. Bueno, está bueno eso de los colorados y los azules, de generar algún elemento identitario, hasta podría pensarse en una base estructural también. ¿Se entiende? Sí, y por ahí algo que surgió es que todos los días cada grupo tiene que llevar algo para comer, y bueno, eso genera por ahí una cohesión por ahí también que se va dando, un poco de relax en tanta complejidad.
seguro. Muy bien, muy bien. Bien, ¿alguna otra que querías compartir, que hubieras identificado de tu análisis o de tu reflexión? No, quizá y el impulso a los medios electrónicos de pago y de consulta, que no era algo habitual y ahora está todo el grupo abocado y unido en tratar de impulsarlo. Eso sí ha sido importante en los últimos días. Sí, 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 más vinculado, digamos, con la naturaleza del servicio, digamos, no sé si tanto como base estructural, pero sí cómo se está reconfigurando el servicio que presta el área, ¿verdad? Sí. Ok, bárbaro. Bueno, gracias, Cristian. No sé quién más queda de los que están presentes. Sandra, la escuchamos, Alejandra, Paola, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, estaba escuchando. Buenísimo. Más o menos es similar a lo que comentan los chicos. Bueno, en el caso de la justicia todavía la reapertura, digamos, de la atención no está autorizada. Nosotros no estamos haciendo atención al público, simplemente se coordina una vez a la semana, que nos da un horario para ir a recibir los escritos urgentes. Un Y día a la ahí semana somos dijiste, perdón, que no te alcancé a oír. y un solo día a la semana, estoy hablando del área de mesa de entrada. Ok. Un solo día a la semana se coordina para recibir todos los escritos urgentes, y después lo que es el director y los funcionarios, a través de teletrabajo, ellos, digamos, reorganizan todo y reciben todo a través del sistema. Okay. No hubo grandes modificaciones porque se van alternando por áreas, y somos los mismos grupos, digamos. En mes de entrada, bueno, somos 4, hay una señora que está, como es mayor, no la llaman, y quedamos 3, de los cuales recibimos y hacemos la misma tarea, y bueno, el espacio es bastante grande, así que se respeta el metro o 1,5 metros que te solicitan. Y después, con respecto, sí perdimos contacto con el resto de los compañeros, porque se va dividiendo. Un día vamos los de mesa de entrada, otro día le toca al resto, y así nos vamos turnando. O sea, se perdió el contacto, digamos, con el resto del grupo de trabajo. Ok, te interrumpo, Que sí Paola. comunicamos por WhatsApp. Sí, dale, termina. Sí. No, quizás eso se ha perdido, sí seguimos en contacto, digamos, los grupos originales de área, sí, pero perdimos el contacto con las otras áreas. ¿Y cómo lo están tratando de sostener a ese contacto? Si es que lo sostienen, ¿no? Pregunto. Sí, tenemos un grupo de WhatsApp, porque en realidad es una cadena. Primero, digamos, todo lo que ingresa en mesa de entrada, digamos, es trabajo para un área específica. Entonces, por decirte, no sé, nosotros vamos el día lunes, hacemos todas las cargas urgentes, el otro grupo va el martes y continúa ese trabajo, y ellos así, le pasan el trabajo al otro. Pero nos vamos manejando por WhatsApp. Quedó tal cosa para hacer, ya se ingresó tal cosa, y continúan el trabajo ellos. Y después, el resto de los escritos que no son tan urgentes, los maneja el director y los funcionarios, pero por teletrabajo. Bien. Que a veces ellos avisan si hay algo. Bien, eso es... Esa puede ser una base... Nueva, decís. Claro, esa podría ser una base estructural nueva, pero sería los funcionarios. Nosotros ahí no tenemos contacto, digamos, con ellos. Pero podría ser entonces esa una base estructural nueva en cuanto a mecanismo de comunicación para seguir propiciando y organizando el trabajo de ese grupo, por lo menos. Sí, eso podría ser. O sea, se perdió el contacto, pero seguimos por WhatsApp. Y te hago la misma pregunta que le hicimos a Cristian. Olvídate de la pandemia, trata de imaginarte la situación laboral antes del 20 de marzo. ¿Vos podés reconocer en tu ambiente laboral, en tu grupo en particular más próximo, bases estructurales que efectivamente estaban tratando de promover o que efectivamente promovían la conformación de los grupos? Si es así, ¿cuáles? O si no es así, que las desalentaban, ¿cuáles también? Sí, teníamos, bueno, es medio similar a lo que contaba Alejandro.
las reuniones, o sea, hay una cocina en común, que bueno, nosotros igual por ser que estamos en mesa de entrada es bastante difícil hacernos un tiempito, pero bueno, cuando lo hacemos podemos, digamos, relacionarlos con el resto, en ese espacio de unos minutos, tampoco es mucho. Eso se perdió y yo creo que no se va a volver a recuperar, por lo menos por un tiempo. Después también actividades sociales, bueno, en el grupo salíamos una vez al mes a comer, por decir, eso también se va a perder. No sé qué más puede ser. Ahí con el último comentario que hiciste, una aclaración, sí, acuérdense que en las fases que veíamos en los encuentros anteriores, nosotros hablábamos de las bases estructurales, como decíamos, estas estrategias, los mecanismos que el administrador predefine para promover la conformación del grupo, hablábamos del proceso autogenerador, de ya la intervención directa de los miembros del grupo que empiezan a acomodarse y generar ciertos conflictos y acuerdos para terminar de conformarse como tal, pasando luego a la etapa de estructura interna, donde el propio grupo se autodefine estas pautas, ¿no?, de organización y de trabajo, ¿sí? Hago toda esta aclaración porque viene el ejemplo que vos decías, ¿no?, de esto que salen a comer una vez al mes. Una cosa es que el propio grupo, ¿sí?, se autodefina esa pauta también, ¿se entiende? Estaríamos dentro de la otra fase. Sí. ¿Me siguen? Distinto que haya una política, digamos, del administrador de propiciar estas cuestiones que pueden ser encuentros sociales. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, eso lo teníamos por parte de la dirección. Claro, bueno, en ese caso, si la conducción está propiciando eso, está bien, se entiende en esta otra etapa. ¿Está bien? Es esa distinción. Podría ser un grupo, podría ser un grupo distinto, ¿sí? En función de los intereses, podría ser un grupo que tendríamos el formal y el informal, ¿sí? Podría pensarse también así. Está bien. También, sí, sí. Muy bien. ¿Algo más, Paola, para compartir? ¿O más o menos estás hasta ahí? No, y estoy pensando que, bueno, a raíz de nosotros éramos 4 y que esta señora no puede ir. Sí, no puede ir. En realidad nos dividíamos, siempre eran 2 personas en mesa de entrada y 2 haciendo, digamos, las cargas. Una de las chicas que hace atención ahora está haciendo cargas también. Ahí modificó, si bien todo hacemos todo, pero teníamos esa división de tareas, digamos, ya pactadas, y en el caso de ella, ahora está haciendo, como no hay atención al público, bueno, está haciendo cargas. Seguro. Sí, en ese caso, además de lo específico de la individualidad, de cómo se reconfigura cada puesto y su conjunto de tareas, bueno, en este caso tu grupo es muy chiquito, ¿no? Pero lo que contaba Alejandra al principio, qué interesante cómo en algunos casos que tuvieron que redefinir las tareas del grupo, eso hizo que se generaran otros grupos, ¿no? Entonces hubo personas que tuvieron que interactuar con otras para entender esos procesos que no manejaban. Entonces, bueno, el aprender una nueva tarea, o sumar o tareas nuevas, o tener que rotarlas más frecuentemente, cuanto antes no era así, también fíjense cómo podría estar propiciando la conformación de nuevos grupos, porque tengo que recurrir al otro para que me enseñe, para que me cuente cómo hacerlo, lo que fuere, ¿verdad? O porque necesariamente tengo que interactuar porque forma parte de una de las etapas de ese proceso como tarea. Así que también puede ser una base estructural nueva dada esta circunstancia. Muy bien. Muy bien. No sé quién más está. Alguien que me ayude a ver, porque yo ahora que compartí no puedo ver quién más estaba, que no haya podido hablar. No, creo que hablaron todos. Sí, ¿no? Porque Nicolás no, me pareció que no estaba. No. Creo que no, ¿no? Un usuario que no sé quién es. Sí, no sé quién es usuario. No sé, no miré. Hay uno que es usuario, dice así. ¿Pero no era Daniel ese? Pero él entraba como Daniel. Sí, pero se ve que ahora entró de otra forma. Supongo yo, no sé.
No, Sí, yo no, lo que le quería Adelante. preguntar a los chicos, porque cada uno relató cómo era su actividad laboral en forma habitual y cómo había cambiado con esto de la pandemia. Quería preguntarles que ahora que se pongan en el rol de administrador y ellos que pensaran alguna otra medida que, teniendo en cuenta las condiciones sanitarias, propicie el grupo, ¿sí? Más allá de las que están viviendo ahora con esta eventualidad. ¿Se les ocurre alguna que no se implementa hoy y que podría favorecer la conformación del grupo? ¿Se entendió más o menos lo que quería plantear? Sí, yo estoy ¿O están pensando. pensando? ¿Esto en el caso de que volvamos o en la situación que estamos ahora? En las dos vendría a ser, porque, o sea, ustedes están trabajando, el administrador pensó por ustedes y organizó el trabajo de determinada manera, ¿sí? Que es lo que ustedes relataron. Esto de trabajo por grupos, en días particulares, Sí. de acuerdo al DNI o con otras formas de administración. ¿Pero a ustedes se les ocurre alguna otra medida poniéndose en el rol de administrador que pudiera comentar las bases estructurales para que se conformen estos nuevos grupos? Se me ocurre a ver ustedes qué piensan. En esto que contaba Paola de que salían a comer una vez al mes, ¿sí? El objetivo era un objetivo social, o sea, Sí. vos corregime, Sí. Paola, si no era En así. realidad, O sea, era distenderse, pasarla bien, ya porque terminás hablando de trabajo tienen... igual, pero bueno. Sí, pero por ahí Es muy hablas de las común. cosas divertidas del trabajo. Sí. Entonces, por ejemplo, no pueden desarrollarla de esa forma, ¿sí? ¿Qué les parece hacer reuniones virtuales, pero con el objetivo de socializar, de comentar cómo están pasando esto, cómo lo están viviendo sus familias? Sí, ¿Sí? podría Más ser. allá del WhatsApp, del mensajito, hacer videollamadas entre todos, por ejemplo. Sí, podría ser. Hacen el cumpleaños Sí, por Zoom también. claro. Sí. Bueno, pensar que otras bases estructurales, no adaptándose como empleados a lo que pensó el administrador ahora para organizar el trabajo, sino ustedes en el rol de administrador, qué pensarían para fomentar los nuevos grupos que se están formando. Sí. Por ejemplo, yo hablo, Sandra, por ejemplo, se me ocurre en mi espacio laboral, ¿no? Que es salud y que no paramos de trabajar nunca y manejamos muchos papeles. Lo que se me había ocurrido era que para no llevar tantos papeles de un área a otra, nos manejáramos por correo electrónico, como para... Sí, pero acordate que la consigna es que tiene que fomentar la conformación de grupo. Sí, Vos bien. ahí estás hablando de reorganizar El trabajo. las tareas. Claro. Está bien, también. Bueno, se los dejo que lo piensen. Sí, tal cual. Sí, la idea es que justamente lo piensen porque claramente hay una restricción muy, muy dura, como es toda la cuestión física, que ya sabemos todos y que estamos ya medios cansados de escuchar, pero que es la realidad. Entonces, bueno, justamente ahí está la capacidad que tenemos que tratar de desarrollar, de generar, como decíamos recién, o nuevas bases estructurales, o cómo reconfiguramos lo que existía, para que, bueno, en definitiva, sigamos tratando de promover ese trabajo grupal, pero bueno, atendiendo a esta peculiaridad que nos toca, ¿sí? Tenemos que ser muy creativos, digamos. Sí. Sí, totalmente, sí,
claro que sí, como lo vienen haciendo, de hecho, ¿no? Porque todos contaron un montón de situaciones para las que ninguno estaba preparado seguramente y que jamás se imaginaron que iban a tener que repensar la tarea, los procesos, cómo atienden a los clientes y a cómo se adaptan ustedes, cada uno de ustedes como trabajadores y ustedes como miembros de un grupo, desde ya. Claro. ¿Sí? Pero bueno, piensen, hace un rato creo que Cristian fue el primero que comentó el tema de la cocina que tienen ahí en Rentas, que es una base estructural, en definitiva, que está promoviendo la conformación de grupo. Eso no va a volver a ocurrir. Bueno, ¿de qué manera podría generarse algo alternativo del refrigerio o el del compartir, sabiendo que eso no va a existir más, digamos, o que eso no se va a poder utilizar, al menos de esa forma? Él contó, ya identificaron los rojos y los azules, y que un día los rojos lleva comida para todos y al otro día el otro. Bueno, esa es una forma también de compartir, ¿sí? Que alguien se ocupe del otro y que piense que mañana me toca a mí llevar algo para el otro, también está propiciando ese compromiso, esa cohesión, eso de sentirse parte de. A pesar de no poder compartir en la cocina, ¿se entiende? Claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Imagínense que ahora ni siquiera el mate, que De la oficina y compartían ahí el mate o la que no tomaba mate se llevaba, qué sé yo, un té, lo que sea. Sí. Obviamente, ahora no pueden hacerlo ni por el tema del distanciamiento y por el tema de que no coinciden en los días. Entonces, bueno, eso o sea, es pensar una forma para que no pierdan esa comunicación, porque ellas, qué sé yo, ese momento era de ellas, era de intercambiar lo que sea, no sé. Pero bueno, es Claro, cierto, va a ser todo un tema. ahí ya ese grupo estaba conformado, o sea que ya tenían sus estructuras internas, su Claro, sí. modus operandi, ¿sí? Modus operandi, sí. Nosotros acá estamos hablando de las bases de conformación. ¿Sí? Eso Sí, no, está pero bueno, bueno aclararlo, pero bueno, van a cambiar. ¿Sí? Muchos Perdón, hábitos que nosotros Daniela, estábamos acostumbrados. Sí, se va a cortar. Queríamos avisarle que está disponible para que lean el trabajo práctico 5, así lo trabajamos cuando regresemos. Nada más corto para eso. Pero bueno, arrancamos, ¿les parece? Pongo Bueno, el otro práctico, o la otra actividad, para charlar, para por lo menos introducirlo, y bueno, después que la puedan terminar. Ahí vamos. ¿Yani? Sí, Sí, no, una sola cuestión que estaba esperando que terminara de comentar los chicos, para tener en cuenta con respecto al último punto de la actividad anterior, antes por de que favor, sí, avancemos. adelante. El tema, digamos, de volver a pensar las bases estructurales para cuando pase, digamos, todo, tener en cuenta que no solamente el grupo en sí se va a modificar, sino también nos vamos a encontrar con personalidades, con individuos que seguramente también van a estar totalmente, en algunos casos, transformados, ¿no es cierto? Algunos con mayor temor, y también eso se relaciona directamente con lo que vimos en comportamiento individual. Como también, más allá obviamente de pensar en el grupo, pensar en las individualidades, ¿no? Que nos vamos a encontrar con otro panorama. Es solamente para tener en cuenta. está bien. Bueno, perfecto. Ahora cambio de pantalla. Me dicen si están viendo el otro práctico. Sí, el 5, sí. Ok, muy bien. Pame, ¿te dejó? Te sigo. Bueno, no sé si todos llegaron a leer el práctico, un poco Sí. lo pudieron. Bueno, básicamente los primeros párrafos hacen referencia a un poco a cuáles son las características de esta institución, del Hospital Italiano, cómo fue fundado, cuántas
consultas tienen, las camas, etcétera, cuántas especialidades médicas, y hacia, digamos, que nos dan la idea de la complejidad, ¿no es cierto?, de esta institución, que no estamos hablando de una pequeña organización, sino que es de una dimensión más grande. Ya hacia el final del relato, un poco más abajo, nos plantean que en el año 2020 se conforma un nuevo departamento, ¿sí? Y que estará dotado mismo de diferentes médicos de diferentes especialidades, ¿sí? Entonces, con el objetivo de abordar integralmente las enfermedades infecciosas que poseen altísimo grado de contagio. Y bueno, y justamente nos plantean que este departamento va a estar dotado de médicos que actualmente forman parte del staff permanente del hospital. ¿Sí? Epidemiólogos, infectólogos, generalistas, gerontólogos, cardiólogos y farmacéuticos. Además, se contrataron expertos de otras disciplinas exclusivamente para este proyecto, licenciados en administración, comunicadores sociales, psicólogos y economistas. Entonces, vemos que es un grupo bastante interdisciplinario. La consigna que planteamos es, considerando la creación de este nuevo departamento del Hospital Italiano, se solicita que diseñe las bases estructurales que considere necesarias para propiciar la formación de grupo, indicando las variables a abordar y justificando en cada caso cómo ayudaría a la conformación del mismo. ¿Sí? Acá se nos presenta otro contexto porque estamos hablando de un grupo que sería totalmente nuevo, ¿sí? Y con algunas características particulares, porque hay tanto personal que ya es del staff permanente, pero asimismo se suma gente nueva. Entonces, un poco la consigna en esta parte de la clase es conversar acerca de ustedes qué piensan, y bueno, después lo continuarán trabajando de manera individual y el trabajo sí lo tienen que presentar, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, Sí. Bien. Buenísimo. Recuerde que las bases estructurales, entonces, el administrador es quien es el responsable de diseñarlas, ¿sí? De fomentar o no, de acuerdo a lo que considere, para el desarrollo del grupo. ¿Qué cuestiones les parece que hay que tener en cuenta para que este departamento nuevo funcione y poder conformar el grupo, ¿no es cierto? Que es el objetivo. Sí. Creo que como primera etapa es la estructura edilicia de ujú, área, Bien. diferente quizá por el tema que trata, que es de infeccioso, diferente quizá a las otras. Esa diferencia también nos va a presentar problemas a la hora de interactuar. Seguramente requerirá más divisiones, más indumentaria de protección. Bien. Entonces por ahí tenemos un problema también en ese tipo de tareas, ¿no? Me imagino que no va a ser tan fácil propiciar la formación de grupo en ese tipo de institución donde se requiere distanciamiento mayor aún. Ujú. eh, pero bueno, Bien. Teniendo en cuenta eso, digamos, la complejidad justamente de la especialidad, ¿de qué manera se podrían aprovechar, por ejemplo, otros tipos de recursos como los tecnológicos, hoy que es la base en todos los trabajos, creo yo? Y ¿Qué formar pensarían ustedes? grupos, por ejemplo, los de WhatsApp o reuniones de Zoom, como lo que estamos haciendo, por ahí implementar ese tipo de comunicación. Ujú. Bien, bien, como para empezar a A conocerse, armar ¿no? Porque y a conocerse, claro. tal cual, piensen ustedes que generalmente cuando utilizamos grupos de WhatsApp, cara a cara a las personas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por ahí, previo a eso, ¿se me escucha? Sí, Sí, Se sí. sí, cortó Pablo, perfecto. pero ahora se escucha. Ah, por ahí, digamos, un paso posterior sería el grupo de WhatsApp, pero por ahí la presentación entre todos para que se conozcan las caras, si no es posible poder
hacerlo de manera presencial, como decía recién Sandra, creo que decía, sí, utilizar exacto, programas como Zoom, ¿sí? claro. Bien, ¿qué otra cosa se les ocurre respecto al diseño de las bases estructurales? Hablamos del tipo de la distribución geográfica edilicia, ¿sí? ¿Qué más La puede ser? generación de la estructura formal hay que generarla también en Ujú. nuestro nuevo departamento. Bien, La asignación de responsabilidades y tareas también hay que hacerlo quizá. Generación de protocolos, Sí, protocolos. procedimientos. tal cual, todos los circuitos administrativos. Pensemos que si nosotros, y los circuitos de comunicación, si nosotros los dejamos al azar y no los diseñamos, no los preveemos, puede ser bastante complicado. Después, sobre la marcha, se puede hacer, pero poder coordinar este nuevo equipo, ¿no? Pame, perdón, un comentario cortito con lo que decías, Cristian, para ser asertivo y preciso, digo, cuando elaboren la respuesta concreta que estamos un poco charlando, vos recién dijiste, bueno, hay que definir la estructura formal, creo que dijiste en un momento. Bueno, tenemos que ser precisos para decir qué características debería tener esa estructura, ¿sí? Para transformarse en una base estructural que promueva la conformación del grupo, ¿sí? En principio, no sé, podemos hablar de una estructura muy horizontalizada, ¿sí? Digo, Sí. definamos qué características tiene que tener, ¿sí? Lo mismo lo que decíamos de los circuitos administrativos. Tenemos que decir cómo imaginamos los circuitos administrativos, qué características podrían tener. Digo, no nos vamos a meter en algo, en una especificidad que no conocemos, ¿no? Que es este servicio sanitario, pero uno puede definir ciertas características que tiene que tener ese circuito para que sea una base estructural. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Claro. Okay. Cuando dice indicando las variables a abordar, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente con eso? Ahí tengo dudas. Es esto En que la estábamos consigna me refiero. diciendo. Sí, sí, ¿cuál es la variable que estás tomando? Esto Circuito es, administrativo, mecanismos de comunicación, estructura, a eso se refiere. Que digas cuál. perfecto, perfecto. Y, insisto, no solo listarla, sino decir qué característica tendría, ¿no? Eso da la justificación por la cual decís que es una base estructural, ¿sí? Está bien. A mí se me... Una aclaración. Dale, Dani. Sí, perdón, una aclaración del práctico, para que no se preste confusión, porque estamos hablando de la creación de un nuevo departamento de enfermedades contagiosas graves, ¿sí? Pero no estamos hablando de ahora con la pandemia, ¿sí? Porque si no las bases estructurales les van a quedar similares al práctico anterior, ¿sí? Esto piensen que es conformar un nuevo departamento en una institución, que es un hospital, que tienen, las personas que lo van a conformar tienen ciertas características. ¿Sí? Entonces, ustedes como administrador, ponerse en los zapatos del administrador y decir, bueno, yo planteo estas bases estructurales para la conformación de este nuevo grupo, cuyos integrantes tienen determinada formación, determinadas características. ¿Sí? Está bien. Sí, tener en Olvidándonos de la cuenta... pandemia, digamos. ¿Cómo? Olvidándonos de la pandemia, digamos, organizar desde otro punto de vista, como un nuevo departamento, no teniendo en cuenta la pandemia. Claro, en una institución. Sí, Pame, sí. Sí teniendo en cuenta, digamos, cuál es el fin para el que se crea este departamento, fuera, digamos, de esta contingencia. Realidad que estamos viviendo claro, ahora. tal cual. Claro, tal cual. Sí, Sí, porque como y la Hay cabeza otras ya te enfermedades lleva- infecciosas graves. Sí, claro, está bien. Porque sí, como esto que es la cabeza importante ya lo te que... lleva a hacerlo de la manera Sí. que estamos todos en este instante, digamos. Es importante esto también que comentaba Daniela respecto a la profesión que tienen los integrantes de este equipo, que lo nombrábamos al principio, pero bueno, claramente no hablarán el mismo idioma, ¿sí? Los médicos
profesionales de salud con respecto a un licenciado en administración, ¿sí? Entonces, bueno, justamente si uno pretende que esas personalidades tan diferentes en cuanto a la profesión puedan confluir y llegar a conformar un grupo, ¿cómo hacemos nosotros para que puedan llegar a entenderse? Sí. ¿Sí? Bien. Bien. Otro aspecto que remarca ahí el práctico es que hay parte del grupo que ya era staff permanente del hospital, y hay otro que se contrató para este proyecto. Entonces, le agrega otro grado de complejidad, ¿sí? Si bien es una institución muy grande, es de esperarse que, aunque sea los médicos, se conozcan las caras, ¿no? Lo que no podría ocurrir lo mismo con los nuevos profesionales, ¿sí? Yo les voy tirando esos tips para que vayan analizando cómo ustedes van a diseñar las bases estructurales. Bien. Son grados de complejidad que se agrega a la tarea. Bien. Perdón, un comentario cortito. Yo pensaba en esto que decían las chicas. Es un grupo, acuérdense lo que veían hace un ratito con Daniel, ¿no? Heterogéneo, en este caso, ¿sí? Con especificidades muy particulares, muy distintas, disímiles, y que, bueno, se supone que van a tener que generar algún punto de encuentro, digo, más allá del trabajo propiamente dicho, que es un departamento específico. Uno puede generar bases estructurales que estén fomentando que eso ocurra. Y pensaba, ¿no?, en que podría uno atarlo con lo que vimos en motivación y en, no sé, teoría de metas, por ejemplo, y plantear algún esquema dentro del departamento, algún proyecto en particular, o sea, algún proyecto de investigación que puedan hacer, y más allá, digo, de la tarea concreta. Puede ser un mecanismo permanente para que estos especialistas de diversas disciplinas interactúen y traten de justamente trabajar más cohesionadamente, encontrar un canal de diálogo común, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se me ocurría pensar en algo de eso. Bueno, no sé si escuchaste la idea vos, Dani, a ver. No la escuché. No se escucha. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí sí. A ver, Ahí intento decirlo. No, estaba pensando en otra base estructural con ustedes y se me ocurría que, recién decía Pame que son muy distintos, ¿no? Es un grupo heterogéneo en este caso, porque hay médicos, hay sociólogos, hay comunicadores sociales, hay economistas. Entonces, pensaba que una base estructural podía ser generar, atándolo con motivación y la teoría de metas, generar proyectos sistemáticos de investigación, ¿sí? En donde coexistan, ¿sí?, este grupo, que interactúen permanentemente, que vayan de alguna manera generando alguna comunicación común, ¿sí?, que los permita acercarse y trabajar desde un lenguaje más común, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entendió. Sí. Aparte que desde el concepto de grupo es fundamental que haya interacción. Entonces nosotros como administradores, ¿cómo vamos a fomentar eso para que logre conformarse el grupo? ¿Quedó entonces más o menos claro la consigna? ¿Sí? Sí. ¿Cómo abordar el trabajo práctico? Sí. Perfecto. No sé, chicas, ¿tiene alguna otra cuestión para decir? No, de mi parte no, creo que quedó claro, me parece. ¿Quedó claro? No sé, No, tenemos que, antes que nos olvidemos, fijar el vencimiento de esta eso iba a decir. Sí. Porque para mañana viernes se vence el trabajo práctico. Sí. El borrador mañana también estaba el borrador del trabajo de campo. Sí, también. Uh-huh.
¿Les parece el próximo Viernes. viernes? Sí. Sí, Sí. es la entrega, el cuarto no hay que hacerlo, y el quinto sí, como ahí no entendí bien eso. ¿Cómo? Perdón, yo no llegué a escuchar. Que escuché en un momento que teníamos que entregarlo, y el trabajo cuarto que hicimos antes en conjunto, ese no, Es claro, o tal cual. Exacto. O sea, sería este. Sí, está bien. Sí, Después se lo únicamente se desarrollamos entrega, ahí juntos. claro, únicamente se entrega el trabajo práctico número 5, este del hospital italiano. El 4 era como para trabajar un poco y reflexionarlo entre Está todos, bien. ¿sí? Así Bien. que, ¿les parece el próximo viernes? Bueno, De parte mía, está bien. Sí. sí. Buenísimo. Ahora del aula les elimino la manito del trabajo práctico 4, porque yo creé las bueno. dos tareas para que entreguen, pero lo desarrollé todo en clase, así que no hay problema. Ahora yo se las elimino así no se confunden. Perfecto. Bien. Gracias. está habilitada la tarea, sí, del trabajo especial. Sí, sí. Recuerda Sí. eso, presentarlo mañana, ¿sí? Así lo podemos verificar, ¿sí? ¿Está bien? Sí, está bien. Por otra parte, ya está disponible de la unidad 3, la bibliografía obligatoria y la ampliatoria también, ¿sí? Sí. Bueno. Ya la veo. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? Paola, ¿vos estás por ahí? Te respondí el correo, ¿sí? Sí. Bárbaro. Sí, lo vi, gracias. Para chequear que haya llegado. Bueno, Sí, ¿alguien llegó bien, gracias. de nada? ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Algo más para...? Una aclaración, Yani. Adelante, Romy. ¿Me escucha? Bien. Que las guías de autoevaluación, si bien tienen nota, no es una nota que cuente como al total del curso, ¿sí? La idea es que verifiquen si entendieron los conceptos y no tiene fecha de entrega, ¿no? Gracias, Gracias. Romy. Sí, lo que explica Romina es que es un recurso más que hemos diseñado para que puedan autoevaluarse justamente, y obviamente no tiene ni requerimiento de calificación, ni temporalidad, ni cuestión por el estilo, a diferencia de las guías y de los trabajos prácticos, ¿sí? Bueno, gracias. Perfecto. Bueno, si entonces no hay ninguna otra duda o consulta, nos vemos el próximo martes, ¿les parece? Bien. Bueno, Bueno, listo, nos vemos. Muchas gracias.